Buen día a todos y a todas ustedes. Estamos aquí reunidos para dar inicio al primer encuentro internacional Plan Frontera Sur, la paradoja de la desprotección de las y los migrantes, lo que seguramente será un espacio privilegiado para avanzar en la reflexión, comprensión, denuncia, así como en la construcción de mejores estrategias para mitigar y abolir condiciones de injusticia y sufrimiento a miles de migrantes. Con una riqueza de trayectorias destacadas, académicas, religiosas, periodísticas y de la fotografía, de historias de trabajo y tantas expresiones que en breve compartirán las y los participantes en este programa. Este encuentro ha sido posible por el esfuerzo conjunto y coordinado del Colegio de la Frontera, que nos brinda abrigo en este encuentro, de la organización de Hermana a Hermano, el Hope Border Institute y el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A continuación me permito presentar a las personas que representan estas organizaciones e instituciones y que hoy nos acompañan en este acto inaugural. En primer lugar, tenemos a la doctora María de Lourdes Romo, directora general del Noroeste del Colegio de la Frontera. Nuestro amigo Dylan Corber de la asociación Hope Border Institute, y les vamos a pedir unas palabras de bienvenida. Antes, leer un poco de su trayectoria. Él es director del Instituto Fronterizo Esperanza, una organización comunitaria que trabaja para ofrecer una respuesta a la realidad histórica de la frontera, aplicando la perspectiva de la doctrina social católica. Ha sido consejero para la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en materia de justicia, paz y desarrollo humano, así como también para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, el Programa Nacional de los Obispos Católicos de Estados Unidos contra la Pobreza. Ha trabajado en el desarrollo internacional y en sectores sin fines de lucro en Washington, América Central y en el sur de Asia, y ha estudiado en la Universidad Católica de América en Washington y en la Universidad Gregoriana en Roma, Italia. Bien, paso el micrófono a nuestro amigo Dylan. Gracias. Gracias a ustedes. Me toca solo muy brevemente darles una palabra de bienvenida y animarles a participar en este evento tan importante. Este es un evento, un momento primero de reflexión. Juntos reflexionaremos sobre las causas estructurales detrás de la pobreza, detrás de la migración, detrás de la injusticia que estamos presenciando en México y aquí en nuestra frontera. También será un momento no solo de reflexión y escucha, pero de encuentro. Disculpen, tienen que apagar sus celulares. Un momento muy útil para recordar. Un momento de encuentro, de conocernos, de escucharnos, de trabajar juntos, de reflexionar juntos, porque juntos sabemos, a través de instituciones, a través de organizaciones comunitarias, a través de comunidades de fe, con voces proféticas como el Padre Solalinde, que juntos sí podemos llegar a no solo a diagnosticar el mal aquí en nuestra frontera, el pecado estructural, pero llegar a soluciones juntos y actuar juntos. Entonces no solo es un momento de reflexión, un momento de encuentro, un momento de voces proféticas, pero un momento para actuar y colaborar juntos. También me toca dar la palabra de bienvenida también a Padre Solalinde.
Padre Alejandro Solalinde, que representa esa voz profética, no solo en México, no solo en la frontera, pero también en las Américas. Este encuentro estamos haciendo este encuentro, el primer encuentro internacional, en el umbral de la visita de Papa Francisco. El Papa Francisco ha dicho: un poco de misericordia hace el mundo un poco menos frío y un poco más justo. Sabemos que con sus palabras, con su presencia, con sus gestos, también el Padre Solalinde hará este encuentro, hará esta nuestra frontera un poco menos frío y un poco más justa. Gracias por venir, les animo a participar y les animo a colaborar, pensar y actuar juntos. Gracias. Bien. Voy a presentar a nuestro colega, el doctor Héctor Padilla, que es actualmente el jefe de Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien ha tenido una presencia destacada en las problemáticas de la ciudad. Buenas, un poco aquí, pero, buenos días todavía. La verdad estoy muy contento de ver rostros conocidos, de gente que hemos estado juntos en varios lugares, en aulas, en las calles, en foros, seminarios, en investigaciones y demás, que hemos compartido mucho. Yo creo que este evento es muy importante porque nos va a permitir arribar a una mejor comprensión de los fenómenos de la migración y sobre todo frente a este llamado a una nueva conciencia mundial y de solidaridad que ha hecho el Papa Francisco y que bueno, es algo en lo que muchos de ustedes que estarán aquí presentes seguramente tendrán ya mucho que decirnos. Solamente quiero agradecer a todos los colaboradores del Colegio de la Frontera Norte, de la organización de Hermano a Hermano, del Instituto Esperanza, Fronterizo Esperanza, de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que han hecho posible este evento. La verdad es que el trabajo de estos colaboradores en la vinculación, articulación, invitaciones, difusión es fundamental y debemos siempre reconocerlo. También agradezco, por supuesto, la invitación del resto de organizaciones a invitar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a colaborar en estos esfuerzos colectivos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. Paso la palabra a Cristina Coronado, de la organización de Hermano a Hermana, quien es coordinadora de este grupo y miembro del equipo coordinador del albergue para menores adolescentes en el camino, ubicado en Oaxaca y dirigido por el padre Alejandro Solalinde. Gracias. Buenos días a todos y gracias por estar. Ya, ok. Gracias a todos. Buenos días por estar acá con nosotros, acompañándonos. A nombre del grupo de Hermana a Hermana, me toca a mí dar un resumen de lo que vamos a tener en este encuentro. En la mañana los trabajos serán de conferencias magistrales del doctor Jorge Bustamante, de Rubén García de Casa Anunciación y del padre Alejandro Solalinde. Por la tarde tendremos
un video sobre la realidad del albergue de menores en el camino ubicado en Oaxaca. También se presentará un resumen sobre el dictamen sobre migración del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos que se llevó a cabo en Nueva York en septiembre del 2015. Por la tarde, la segunda mesa inicia a las 3 de la tarde y estará presente la doctora Paulina El Moral, Óscar Martínez, periodista del Salvador, la doctora Melissa Ley Cervantes del COLEF. Y luego en la tarde va a haber una presentación de 2 libros de la doctora Paulina El Moral. El libro es El niño del tren del norte, es un relato bien impactante. También está la presentación del libro de Óscar Martínez, Los migrantes que no importan, y la exposición de fotografía de Joseph Sorrentino, escritor y fotógrafo independiente que dio un recorrido por los albergues en el sur de México. Y una exposición bien emotiva, son historias desde el albergue. Los jóvenes migrantes centroamericanos que están en el albergue Adolescentes del Camino están haciendo un proyecto de retratar su vida, ellos mismos, no contada por otros, sino contadas por ellos mismos. Entonces, las fotografías y unos videos son su primer fruto, el trabajo del último mes, y bueno, pues esperamos que los disfruten. Y mañana otras conferencias, pero hay una mesa muy importante que es los albergues y la participación de la sociedad. En esa mesa nos acompañan el señor Rubén García y el padre Alejandro. Es como la culminación del encuentro, pero la posibilidad de que el encuentro nos encuentre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo caminamos y cómo coordinamos esfuerzos ahora que estamos aquí reunidos y de manera también fronteriza? ¿Cómo rompemos los muros que tenemos acá? Gracias. Para culminar, vamos a invitar a la doctora María de Lourdes Romo Aguilar, directora Noroeste y profesora investigadora del COLEF, que ella trabaja temas de vulnerabilidad social a riesgos ambientales y al cambio climático. La invitamos para presidir el acto inaugural. Gracias. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto recibirles en el Colegio de la Frontera Norte con motivo de este esfuerzo conjunto con Hope Border Institute, con UACJ y con Hermana Hermano a Hermana Hermano. Saludamos también a quien nos acompaña vía remota a través del internet y de la señal de radio. Son bienvenidos a este primer encuentro internacional, Migraciones, Migrantes, Muros y Fronteras, Plan Frontera Sur, la paradoja de la desprotección de las y los migrantes. En este encuentro tendremos la oportunidad de reflexionar sobre las políticas migratorias y las realidades locales de la migración en Centroamérica, México y Estados Unidos. Y para ello contamos con la generosa participación de quienes han estado atendiendo este tema desde sus diferentes dimensiones, en lo social, en lo político y en cuanto a derechos humanos. No puedo dejar de mencionar el privilegio que sentimos por contar con la participación de personalidades como el padre Solalinde, Dylan, Héctor, Cristina, todas y todos ustedes, y naturalmente con nuestro fundador, el doctor Jorge Bustamante, quien además cuidó y sigue cuidando de hacer de esta institución un espacio cálido para la investigación y el razonamiento profundo de todas aquellas personas preocupadas y ocupadas en la problemática y los temas de la frontera. Y para muestra baste este botón. Así pues, sin más preámbulos, procederemos a inaugurar. Les pido sean tan amables de ponerse de pie para que me acompañen en este acto de inauguración. Siendo las 10:59 del día 28 de enero de 2016, declaro formalmente inaugurado este primer encuentro internacional Migrantes, Migraciones, Muros y Fronteras. Buena jornada. Gracias.
Agradecemos su presencia y vamos a dar inicio a la primera mesa de trabajo. Bueno, nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. En este momento iniciamos la mesa dedicada a las políticas migratorias y realidades locales de la migración en Centroamérica, México y Estados Unidos. Una mesa integrada por 3 distinguidos invitados que prácticamente no merecen una exposición larga de su currículum porque ya lo conocemos todos. Nos acompañan el doctor Jorge Bustamante, quien además de fundador, presidente e investigador del Colegio de la Frontera Norte hasta ahora, en esta institución que ahora nos acoge, él ha sido invitado también como profesor a otras instituciones de México, Estados Unidos, Europa. Ha dedicado toda su vida al estudio del fenómeno de la migración internacional, un trabajo que lo ha hecho merecedor de varios reconocimientos, uno de ellos muy importante es haber sido nombrado relator especial de la ONU para los derechos de los migrantes y también candidato al Premio Nobel de la Paz. Además ha recibido otros premios como el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es un honor para nosotros contar con su presencia, doctor. Nos acompaña también Rubén García, quien es un reconocido activista de la comunidad aquí en la frontera de El Paso y de Ciudad Juárez. Él ha sido un activo promotor de los derechos humanos y cuyo trabajo ha ayudado a que miles de personas, posiblemente cientos de personas, que llegan a Estados Unidos hayan recibido cobijo, albergue en ese país, en una organización, Casa Anunciación, una organización sin fines de lucro que él fundó hace 34 años y que actualmente forma parte de la diócesis de El Paso. Su trabajo ha sido muy importante en la promoción de los derechos de los inmigrantes, pero también de las personas indigentes y de todas las personas que requieren en algún momento de una casa, un techo, alimento. Esto lo ha hecho también merecedor del Premio Maestro de Paz por parte de la organización Paz Christi, que es una organización católica dedicada a la promoción de la paz. Su participación es muy importante, por supuesto, en el debate, sobre todo que en los Estados Unidos divide a la opinión pública norteamericana en torno a los derechos de los migrantes. Y nos acompaña también, y en ese orden se va a venir exponiendo, el padre Alejandro Solalinde, quien igualmente que el doctor Bustamante, que Rubén García, es ampliamente conocido. Él, como sacerdote, ha hecho un papel muy destacado en este país, en México, en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, particularmente de los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país y cuyo destino final es los Estados Unidos. Él ha sido coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y es director del albergue Hermanos en el Camino. Igualmente es un trabajo que ha merecido un reconocimiento y por ello ha recibido la medalla Emilio Krieger que entrega la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Premio Nacional de Derechos Humanos y la medalla Calasanz por parte de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, un premio que es muy significativo porque se trata de una universidad de filiación católica y por lo tanto ha merecido también el reconocimiento de su propia iglesia, lo cual lo hace que se sienta muy orgulloso. Bueno, sin más, tenemos una hora de exposición, aproximadamente unos 20 minutos por cada participación y posteriormente a esto iniciaremos una ronda de preguntas, comentarios y respuestas, por supuesto, para poder llegar a una conclusión final. Muchísimas gracias nuevamente. Le doy la palabra al doctor Bustamante. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Ciudad Juárez, en el Colegio de la Frontera Norte, que en realidad fue cofundada por quien habla y por la doctora Guillermina Valdés de Villalba, que fue mi brazo derecho desde el inicio de
del Colegio de la Frontera Norte, que esto pues fue una idea que se me ocurrió cuando yo era profesor en el Colegio de México, donde recibí mucho apoyo para para fundar el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, después de una investigación por toda la frontera, por las ciudades principales en ambos lados, donde preguntamos dónde la gente entrevistada pensaba que debería estar la sede del Colegio de la Frontera Norte. Fue una segunda pregunta lo que decidió que fuera Tijuana, y pues pero la siguiente sucursal del colegio que fundamos fue aquí en Ciudad Juárez por las gestiones de la doctora Guillermina Valdés de Villalba, que pues sentimos mucho su desaparición después de un desafortunado accidente de aviación. Y pues, pero por esas razones para mí es algo que tiene que ver más bien no con una actividad científica, sino con un sentimiento humano de agradecimiento por el papel tan importante que desempeñó en la fundación del colegio por la doctora Guillermina Valdés de Villalba. Y hay muchos recuerdos que tengo, pero no tengo tanto tiempo como para extenderme en ellos. O sea que les voy a contar que en el Colegio de la Frontera Norte, desde su fundación, nos dimos cuenta de que era algo muy serio las mentiras y exageraciones que escuchábamos de parte de autoridades de alto nivel en Estados Unidos, sobre todo por allá por los años de los mitades de los 70s, cuando el jefe de la policía migratoria, de las autoridades federales migratorias, era un general, el general Leonard Chapman, que acuñó la frase de la invasión silenciosa adjudicada a los flujos migratorios de México. Y bueno, cuando le preguntaban en qué se basaba, pues él decía que en la experiencia de la policía fronteriza. Desde luego la policía fronteriza tenía estadísticas de arrestos. Nosotros empezamos diciéndole, no es lo mismo arrestos que entradas de personas, de seres humanos que cruzan la frontera. Nunca lo convencimos, desde luego, de la diferencia central, metodológica que había entre arrestos y cruces, pero sí fuimos la primera institución de carácter académico que tuvimos una metodología y un proyecto de investigación que nos permitió hacer el primer cálculo del volumen migratorio de México a Estados Unidos. Para darles un ejemplo del contraste entre hacer una investigación científica y hablar de la migración solo desde perspectivas políticas o ideológicas, al general Chapman le preguntaron en el Congreso, en una audiencia congresional de la cual desde luego hay récords, le preguntaron que cuál era su cálculo de el número de mexicanos que cruzaban sin documentos Estados Unidos, y él dijo más o menos 20 millones. Bueno, salió del puesto de director de las autoridades migratorias, al año siguiente entró uno nuevo y le preguntaron que cuál era su cálculo del volumen de la migración, y él dijo más o menos 2 millones. O sea que en poco más de un año el cálculo de la oficina encargada de hablar de los migrantes en Estados Unidos cambió de 20 millones a 2 millones. Eso obviamente pues era una muestra de el fundamento ideológico que tenía hablar de cifras.
pero la única ventaja que tuvo es que nos estimuló en México para hacer un cálculo con bases científicas de cuál era el volumen de la migración de México a Estados Unidos. Y cuando sacamos nuestra primera estimación, nuestro primer cálculo, encontramos que no eran ni 20 millones, ni 2 millones, sino un poco más de 1 millón de migrantes que cruzaban cada 2 años, o sea, en realidad cruzaban 500,000 cada año, y eso tenía un proceso de acumulación. Bueno, con esos antecedentes que el Colegio de la Frontera Norte empezó a publicar hace más de 20 años, o sea que tenemos publicaciones en el Colegio de la Frontera Norte que hablan históricamente de los datos que empezamos a obtener de los números actuales de migrantes en sus cruces a Estados Unidos y en sus retornos. Esto es algo de lo cual se ha hablado con mucha frecuencia en el último año en Estados Unidos, a partir de que un investigador muy famoso y muy serio, muy respetable, dijo que los flujos de la migración indocumentada se habían acabado, porque ya eran los mismos los que entraban que los que salían. Yo desde aquel entonces, porque esto lo dijo curiosamente en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y eres un investigador de Princeton y pues muy respetado, y entonces yo le dije pues que era un poco prematuro que hiciera esas afirmaciones, pero en Estados Unidos se colaron y los de la migra empezaron a decir muy felices que ya se había acabado el flujo de migrantes indocumentados a Estados Unidos. Bueno, años después encontramos cifras. Aquí ven ustedes una gráfica, ¿la ven? No está, ahí está. Una gráfica de los años de 2003 a 2014 correspondientes a las entradas y a las salidas. Las entradas con color gris y las salidas con color más negro. Como ven ustedes, nunca ha sido exactamente igual, medido científicamente, y el punto importante es que las salidas desde Estados Unidos, es decir, las cifras de retorno empezaron a ser mayores que las de entrada. En el año 2014 empezó un fenómeno que los datos de 2015 todavía no están disponibles, por eso no están aquí, pero yo ya los vi en los informes preliminares y marcan un cambio muy significativo en que la columna del color gris se ha acercado de una manera muy próxima a los que han salido, o sea que se está cambiando el patrón. Como con los datos que yo tenía pude predecir de que eran una cuestión económica. Los mexicanos en Estados Unidos estaban quedando sin trabajo por la crisis que empezó en 2007-2008 y que eso estaba provocando, al quedarse sin trabajo, de que regresaran a México. Pero que una vez que se recompusiera la economía de Estados Unidos, se iba a dar el fenómeno de regreso a como era antes de la crisis, y eso, aunque todavía no se empatan las entradas con las salidas, el número de entradas se está acercando muy cercanamente, con una diferencia de menos del 10% a los números de salida. Y pues este es un fenómeno. El punto importante que quiero hacer es de que los retornos de migrantes desde Estados Unidos a México es algo que se ha dado siempre, en diferentes proporciones, pero desde el siglo pasado ha habido siempre retornos, porque ha habido una cierta circularidad en los flujos migratorios, tanto entran como regresan porque se quedan sin trabajo, o por razones familiares,
o por la edad, los migrantes mexicanos siempre han regresado. Pero hace poco que se superaron los regresos a las entradas, eso se ha quedado como una idea fija en Estados Unidos que ya no es la realidad. Bueno, esto que, como les digo, está en publicaciones del Colegio de la Frontera Norte para los investigadores que quieran profundizar. Esto es algo que seguimos haciendo. Lo primero que le pregunté a Alberto Castro, que por aquí anda, es cómo estaban nuestras encuestas en Ciudad Juárez, contando a los que entran y a los que salen. Y me dijo, ahí están, siguen todavía. No más que el cambio es de que ahora lo que hemos hecho en la frontera norte por más de 20 años, ahora lo estamos haciendo desde hace 3 años en la frontera sur. Estamos haciendo la misma metodología que nos dio lugar a que nos dieron un premio, el Premio Nacional de Ciencias, porque inventamos un mecanismo de muestreo que pues fue una novedad tanto en México como en otros países, en donde usualmente las encuestas con bases científicas que probabilísticamente establecen marcos de muestreo, esto se hace a partir de geografías en las encuestas de hogares, de cuántas casas hay en una cuadra, y luego se hace un sorteo, y esto por métodos de azar se establece cuáles son las casas donde se van a hacer las entrevistas, y de aquí se hace una selección. Bueno, a nosotros se nos ocurrió la idea de, en lugar de hacer una selección por hogares con base en mapas de la ciudad, empezamos a hacer unidades de tiempo y empezamos a contar cuántos migrantes entraban a Estados Unidos. Originalmente eran entradas a Estados Unidos en 1 hora, y los contábamos físicamente, y luego ampliamos el esquema para hacerlo por 12 horas y luego por 24 horas. Cada hora íbamos contando cuántos entraban. Y entonces se nos ocurrió que esas unidades de tiempo se convirtieran en unidades del marco de muestreo. O sea, mantuvimos el requisito central para toda investigación científica, que era el dejar la selección al azar, para que todos los individuos tuvieran la misma probabilidad de ser entrevistados. Y a partir de esta metodología que inventamos para la frontera norte originalmente, medimos tanto los flujos de sur a norte como los de retorno de norte a sur. Ahora lo estamos haciendo en la frontera de Chiapas y Guatemala, y desde hace 3 años. Y pues esto nos ha permitido averiguar lo que les pasa, cuántos son, y lo que les pasa a los migrantes, su experiencia como víctimas de violaciones a los derechos humanos, como trabajadores y como trato como individuos, tanto por las autoridades como por la sociedad en general. Entonces, hemos encontrado desde luego serios problemas de discriminación, y uno, quizá el más grande problema, de una ausencia de conciencia pública acerca de lo que les pasa a los migrantes, tanto a los mexicanos en sus problemas en Estados Unidos, que son muchos, como a los inmigrantes, transmigrantes, como correctamente lo mencionó Héctor, a los transmigrantes que entran desde varios países de Centroamérica, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, pero de todo Centroamérica, bueno, de Costa Rica casi nadie, de Panamá muy poquitos, pero más al sur del continente encontramos algunos ecuatorianos, encontramos cubanos, otras gentes del Caribe, encontramos desde luego de Belice, encontramos
que era una de las preguntas que yo le quería hacer a Alejandro, porque él también ha empezado a hacer conteos en el albergue que él fundó y dirige, a ver cuántos beliceños les han llegado. Casi no, era lo que suponía. En 10 años 4. Bueno, eso les da una idea de que más del 90% del flujo de Centroamérica es de migrantes de Guatemala, El Salvador y de Honduras. Un poco de Nicaragua también. Y aunque los de Nicaragua prefieren viajar a Costa Rica y salir de Centroamérica. En fin, todo eso lo medimos, pero les preguntamos cuál ha sido su experiencia en el trabajo, cuál ha sido su experiencia en las sociedades, y esto pues nos ha permitido alimentar otras investigaciones, muchas tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, algunas que me toca dirigir, y esto pues es una base de conocimiento que se ha generalizado no solamente en la República, sino en el extranjero, y con eso cumplimos uno de los objetivos para los que fue creado el Colegio de la Frontera Norte. Tenemos alumnos solamente de maestría y doctorado, no tenemos de niveles inferiores, y en eso nos dedicamos a formar investigadores que regresan a sus lugares de origen para trabajar en empresas, para trabajar en el gobierno, para trabajar en algunas otras instituciones. Y pues en la migración a Estados Unidos obviamente tiene que ver mucho con la política migratoria. Actualmente, como ustedes saben, el que ha hecho más noticias sobre la migración es Donald Trump en el Partido Republicano, que ha dicho que los inmigrantes mexicanos son una bola de criminales, que son violadores y que entran a Estados Unidos a producir una serie de problemas. Obviamente el señor no tuvo el cuidado de buscar alguna fuente que lo apoyara, no lo necesitó como político, porque esto cayó en un caldo de cultivo que se mantiene, que son sus seguidores. Para mí el problema no es tanto Donald Trump como lo son sus seguidores. Ellos son los que se van a quedar y ellos son los que han aplaudido todo el racismo de Donald Trump, lo han aplaudido al punto de hacerlo el candidato más popular del Partido Republicano y probable candidato a la presidencia de parte del Partido Republicano. Muchas gentes dicen que no, pero ya hasta un amigo mío muy conocido en México, Jorge Castañeda, ya dijo que ya no apuesta a que no va a ser el candidato del Partido Republicano, porque está viendo probabilidades de que sea. Y pues obviamente, si llega a ser presidente, Dios nos cuide de tal evento, si llega a ser presidente, lo primero que va a hacer va a afectar la frontera, porque ya dijo que nos va a obligar a los mexicanos a pagar por un muro fronterizo que él ha prometido como parte de su campaña construir a lo largo de toda la frontera de México con Estados Unidos. Y pues obviamente esto pues va a provocar serios problemas, y a mí lo que me preocupa es la reacción de algunos mexicanos que van a reaccionar emocionalmente, y que yo lo que más me temo son acciones de venganza de parte de mexicanos hartos de ver tanta discriminación. Y como he conocido a algunos, Dios quiera y que no se multipliquen, algunos que han estado propiciando solamente de boca, han estado hablando de que va a haber mexicanos que provoquen una venganza en contra de las autoridades migratorias, y eso es a lo que más miedo le tengo. No le tengo tanto miedo a Donald Trump, y a sus seguidores sí les tengo miedo,
pero tengo miedo de los mexicanos, que despierten al mexicano emocional y que eso provoque problemas en la frontera. Eso es algo que no deseamos, que le pedimos a Dios que no ocurra, pero que puede ocurrir. Y bueno, con estas malas noticias, aquí los dejo pensando en algo que para mí sigue siendo algo raro, de cómo cambian los mexicanos cuando cruzan la frontera. Cruzan la frontera y allá cambian, empiezan a no tirar basura, a no cruzarse los altos, a respetar las leyes, y pues eso es un fenómeno curiosísimo para mí. Todavía no encuentro cuál es la razón principal, pero eso sucede, lo vemos los fronterizos, ustedes aquí en Juárez y nosotros allá en Tijuana, de que los mexicanos cambian, allá se portan. Ustedes no han oído hablar de una manifestación pública de protesta por las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Pero los mexicanos en Estados Unidos han hecho manifestaciones de más de 2 millones hace 6 años. Y esto es algo que yo, pues es parte de lo que todavía no encuentro una explicación, cómo en Estados Unidos defienden a sus compatriotas y no lo hacen en México. Aquí hay una gran indiferencia de lo que les pasa a esos que se están acercando en números cada vez más altos, a los que le tienen muy preocupados como electores. El año pasado, en las últimas elecciones, fueron ya el 13% del electorado, y los que están estudiando el fenómeno de las elecciones están hablando de que en las próximas elecciones lleguen al 20%, y eso va a determinar el triunfo probablemente de los demócratas, porque los mexicanos tienden a votar más por los demócratas. Y con esto termino, porque ya me están diciendo que tengo 0 minutos. Muchísimas gracias. A continuación, Rubén García, de Casa Anunciación. Es una pena que sea muy poco tiempo, la verdad, pero así es. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes, acompañarlos en este foro. Quisiera empezar pasando el sombrero para tomar una colecta, para empezar a reunir el dinero para pagar por el muro de Donald Trump, ¿okay? Para ya avanzar eso un poquito. Miren, lo que yo siento que yo tengo que compartir o traer a este foro es básicamente la experiencia de haber recibido miles y miles y miles de refugiados emigrantes a través de muchos años en las casas de hospedaje que maneja la Casa Anunciación. Y al resultado de eso, he tenido la oportunidad de escuchar una increíble cantidad de historias de individuos que hablan de lo que han vivido, que sea en su país y las causas por cual tuvieron que salir, lo que han vivido al tener que atravesar distintos países, lo que han vivido al llegar a los Estados Unidos, lo que pueden esperar. Lo que me preocupa a mí, y esto es algo que he sentido ya por mucho tiempo, yo he participado en muchos foros, en muchos encuentros, en muchos estudios, recibimos muchas delegaciones de universidades de los Estados Unidos que están queriendo entender el fenómeno de la migración. Podemos entrevistar, podemos
tomar video de los inmigrantes. Es información que se tiene que dar saber. Pero tan importante como lo es el estudio científico, lo que es las investigaciones, tan importante como todo eso es, la realidad es que estamos fallando totalmente en el poder afectar el punto de vista del pueblo general. Yo me siento como que nos reunimos en foros así y sentimos que estamos haciendo algo. Yo he llegado a la conclusión que no estamos haciendo nada porque allá afuera no cambia nada. Eso se lo digo especialmente a las iglesias, que cada domingo, que sea católico, protestante, que sean miembros de la iglesia judía, musulmán, todos nos levantamos a predicar, a escuchar, pero nada cambia porque le tenemos miedo al tema del migrante. La realidad es que la razón que necesitamos estudios científicos para entender y dar saber y dar a luz la realidad que el inmigrante vive es porque estamos fallando en nuestra capacidad y habilidad de enfrentar nuestros propios compatriotas en nuestros países, que puedan ver al inmigrante, al refugiado, como una persona que cuenta. Ahora se va a presentar el libro del inmigrante que no cuenta. Eso lo he estado viendo por años y años y años. Hace muchos años, 2 periodistas de México vinieron a entrevistarme y tenían un enfoque muy particular en querer entender el abuso de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que la gente les está diciendo? ¿Qué es lo que ellos cuentan de la manera en que la patrulla fronteriza en los Estados Unidos? Y hablamos de eso por 1 hora, hora y media. Y después de toda esa plática, entonces yo les hice una pregunta a ellos. En la misma manera que ustedes vienen a los Estados Unidos a querer investigar, a reportar lo que está pasando con la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, el comportamiento, ¿por qué no hacen lo mismo en lo que pasa en Juárez? La respuesta, oh no, allá nos matan. Es que cuando el doctor habla de 2 millones de compatriotas protestando hace casi 10 años de parte del tratamiento de los derechos humanos del mexicano en los Estados Unidos, ¿por qué no pasa en México? Es porque mueren, los matan. Y yo me pregunto, ¿dónde están las voces de nuestras iglesias? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese ánimo de hablar? Miren, recibimos en uno de nuestros albergues hace 2 o 3 meses, recibimos a una pareja con sus 2 hijos, mamá, papá, 2 hijos. Ellos se habían presentado en el puente a pedir asilo. Ellos vivían en el Valle de Juárez. Ellos huyeron de su casa con la hermana y el esposo y los 3 niños de la esposa. Así es que eran 2 parejas. Vivían juntos. Y 3 de los papás trabajaban en una maquila aquí en Juárez. La mamá de la otra pareja se quedaba en la casa a cuidar los niños de las 2 familias. Cuando ellos salen de la maquila,
y van de regreso a su casa, reciben una llamada de la mamá. No se acerquen. Acaba de llegar una troca, una pickup lleno de hombres, todos encapuchados, y han balaceado la casa enfrente de nosotros y le han puesto una bomba y están sacando a la gente. No se acerquen. Yo estoy debajo de la cama con los niños, no se acerquen. Así es que esos tres no se acercaron hasta el siguiente día. El siguiente día regresan a su casa, cogen a sus niños y las dos parejas con sus dos niños se vienen al puente aquí a pedir asilo. ¿Qué es lo que entonces vemos? Primero, no podíamos encontrar un reportaje. ¿Okay? No podíamos encontrar un reportaje en los medios de comunicación de qué es lo que había pasado. Ahí empezamos. Número 2, no se habla de nada de esto entre las iglesias. Todos estamos listos para tomar colecta de víveres, para ayudarle a los pobres, pero no vamos más allá. Y luego, ¿qué pasa cuando llegan a los Estados Unidos? Inmigración aparta a una de las familias, mamá, papá y sus 3 niños, y al papá lo encierran en el corralón, a la mamá con sus 3 niños la mandan a Dilley, Texas, a encerrarla a ella también, y nomás sueltan a una de las 2 familias. ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están las universidades en su capacidad de poder impactar el punto de vista? Ahorita nos preocupamos por Donald Trump, no porque quién es él. Nos preocupamos porque estamos reconociendo que estamos fallando nosotros en nuestra capacidad de impactar la población en general. Estamos manejando el fenómeno ahorita de que llega la gente, los centroamericanos, como el doctor acaba de compartir en las estadísticas. Ahorita la gente que inmigración está soltando, casi el 50% de estas personas vienen de Guatemala. Y una de las cosas que nos están platicando es que hay sequía en Guatemala. No estamos comiendo, no hay comida. Me llamaron de uno de los albergues una noche. Rubén, estamos muy preocupados porque tenemos a una señora de Guatemala aquí con 5 de sus niños, el más pequeño de 18 meses. Estamos preocupados que este niño se está muriendo de hambre. Le pedí a uno de los voluntarios que va a la Universidad de Texas Tech aquí en El Paso que examinara el niño y que me llamara. Me llama después y me dice, Rubén, el estómago ya está extendido. Cuando el niño se queda dormido ya no pueden cerrar porque los ojos ya están empezando a empujar. Le cojo el pelo y pedazos del pelo se le caen al niño. Le mido la cabeza, la cabecita del niño está muy pequeña para la edad. Llevamos al niño al hospital. Esa mamá cometió el error de cuando se presentó en la frontera, dijo, cuando le preguntó migración, ¿por qué te viniste? Ella dijo, porque nos estamos muriendo de hambre. Bajo el proceso que existe ahorita, ella no tiene ningún derecho a nada, porque lo que debía de haber dicho es, estoy huyendo violencia. Eso le hubiera abierto el derecho de tener una entrevista de miedo creíble y luego pudiera haber perseguido un caso de asilo político. Pero ella no sabía eso.
Así es que simplemente compartió su realidad. Nos estamos muriendo de hambre. La respuesta de nuestro país es decir, a ti te vamos a regresar a Guatemala. ¿Dónde están nuestras voces? ¿De qué sirve hacer miles de estudios si no le vamos a poner un plato de comida enfrente de esta familia? Eso es lo que nos estamos dando cuenta, que las voces que necesitan hablar no están hablando. Y ahí es donde yo siento que enfrentamos nuestra obligación más profunda. Ahorita estamos empezando a investigar algo que nos preocupa muchísimo. Ahorita inmigración está soltando a muchos refugiados que vienen de Centroamérica. Les están dando permiso de viajar a donde tengan familiares y les ponen en sus documentos que una vez que llegar con sus familiares en Florida, Nueva York, New Jersey, Washington State, donde sea, California, que entonces reporten con inmigración para darles saber que ya llegaron. Ya nos hemos dado cuenta de 2 casos que cuando llegaron a reportar los detuvieron con el plan de deportarlos. Y nos encontramos nosotros dándonos cuenta que la gente confiando en nuestra palabra cuando los animamos de que mantengan su contacto con inmigración, están encontrando algunos de ellos que están siendo detenidos en lugar de tener la oportunidad de acudir y obtener asesoría legal migratoria para que un abogado los pueda asesorar cómo proceder con su caso de inmigración. Nosotros, es importante, mucha gente yo encuentro tiene gran interés en apoyar los albergues de la Casa Anunciación, pero quieren apoyar el albergue de la perspectiva de caridad. No lo quieren hacer de la perspectiva de justicia, porque la justicia nos obliga, después de que traemos el pan del día y vemos lo que está pasando, la justicia nos obliga a tomar acción. Yo en realidad le doy la bienvenida a Donald Trump. Y la razón que le doy la bienvenida a Donald Trump es porque personajes como él nos pone en la situación donde nosotros nos tenemos que definir por nuestra propia cuenta. Él nos da una alternativa y nos tenemos que preguntar quiénes somos nosotros, quiénes somos nosotros y cómo vamos a usar nuestras voces, cómo vamos a usar nuestras manos, cómo vamos a usar nuestros pies y de parte de quién. Es que para mí es muy importante que nos reunamos en foros como este, pero al mismo tiempo creo que es importante que no nos cieguemos en creer que porque nos reunimos y porque escuchamos y porque oímos estadísticas, etcétera, estamos haciendo algo si no vemos la necesidad de impactar la población en general de ambos lados de la frontera. Gracias. Bueno, iniciamos con la última exposición a cargo del padre Alejandro Solalinde. Yo voy a tratar de hacer algo diferente.
dentro de este tema, esta mesa de políticas migratorias y realidades locales, que más bien pues yo creo que eso podemos adquirirlo. Yo intentaría como un ejercicio diferente, intentaría llevarlos a una concepción quizá del significado de la misma migración. Nosotros estamos acostumbrados a ver en parte, en forma fragmentaria, hasta yo diría, hasta ciertamente disociada. Nos cuesta mucho trabajo entender cosas muy complejas. La migración es eso, es una realidad complejísima, es una realidad que escapa a nuestra mirada fragmentaria, escapa. Oír hablar de números es parte de la realidad. Oír hablar como el cuestionamiento que nos hace Rubén, ¿verdad? De que foros van, foros vienen, encuentros van, encuentros vienen, estudios, publicaciones, y las realidades siguen. Y hasta se pregunta, ¿de qué puede servir todo esto? Bueno, lo primero que noto favorablemente es que hay más mujeres que hombres, pero también lo que estoy notando es que son personas adultas, hay muy pocos jóvenes. Hay jóvenes adultos y jóvenes de todas las edades. Pero me pregunto por qué en este tema migratorio no está lleno de jóvenes. Ya sé que estamos en otro nivel, ya sé que estamos en un nivel académico. Miren, el objetivo de la miseria de tiempo que me dan es intentar llevarlos a una dimensión mental, un ejercicio de comprensión profunda del sentido de la migración, es decir, compartirles un sentido de fe, una mirada de fe. Me voy a salir de lo académico, me voy a salir de lo fenomenológico, me voy a salir de las cifras rigurosas, para llevarlos precisamente, aunque sea una probadita, a ese sentido de fe, a un intento de visión global, integral, en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, lo que significa esta longitud de generaciones, pero también los espacios donde hay diferentes realidades. En un intento de un movimiento de evolución, una perspectiva a largo plazo. Voy a poner un ejemplo. Hablamos de la venida del Papa, ya viene el Papa, hablamos de nosotros en esta mesa, de este primer encuentro internacional, hablamos de realidades como Donald Trump, hablamos de lo que está pasando en la calle en la migración, y podemos hablar de lo que gusten, pero todo esto tiene un eje, todo esto tiene un común denominador, tiene una relación, hay una relación, y es lo que voy a tratar de introducir, aunque sea en forma somera. Voy a empezar de manera extraña. El Espíritu Santo, que para mí existe, es una persona, está actuando a través del movimiento migratorio, es mi tesis, es mi teoría. Y es mi convicción. Todo esto que les digo he podido entenderlo después de 10 años, hoy cumplo en este año 11, de qué es lo que está pasando. Y decirles lo que ustedes ven, lo que vemos y lo que hay detrás de esa mirada, a veces material y a veces corta y a veces fragmentada. Dios es el Señor de la historia. Él hizo los dos componentes que la forman, el tiempo y el espacio. Él acompaña la historia, pero no la determina, no la predestina. Él solo actúa en los espacios donde se pueden conjuntar la libertad, la conciencia
la voluntad, la fe, por supuesto, el amor. Y actúa con personas que aceptan, intuyen ese plan en la docilidad para dejarse conducir. Esto es lo que yo quiero decir como entrada para decirles en forma práctica por qué lo digo. Cuando yo empiezo a trabajar con los migrantes en algo que yo he llamado una pastoral extrema, que no es la única, porque hay otras pastorales extremas que tocan realidades humanas muy profundas y muy fuertes. Pero yo empecé a trabajar, yo no sabía nada. Yo no conocía nada de derechos humanos, nada de migración, yo no sabía nada de nada. Lo único que sabía era lo que dice Rubén. Yo vi un día, me encontré dos realidades. Una, que un tren llegaba y de repente estaba lleno de personas, niños, había mujeres, pero había sobre todo muchos jóvenes cenizos que venían por el camino después de 12, 13 horas de camino, con hambre, con sed, y decía, ¿y ellos quiénes son? ¿Cómo salieron? ¿Por qué están aquí? Me hacían muchísimas preguntas. Yo estaba frente a una realidad. Y yo dije, 30 años de cura como párroco, 60 años de edad, después de ver esto, yo no me puedo quedar como estoy, no puedo, imposible volver a ser el mismo después de ver eso. Otra experiencia que yo tuve fue ver un migrante que llegaba pues herido, ¿verdad? Y lo tienen que bajar de un tren y lo bajan así hasta físicamente, no sé, en lugar de venir todo flácido, estaba como, lo bajaron y parecía un Cristo, parecía como en cruz el hombre bajándolo. Para mí era como el descendimiento de la cruz. Y para mí ese era Jesús. Era la nueva cara de Jesús migrante viviendo un constante Viernes Santo. Y yo dije, ante eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a meterme, fíjense, sin saber nada, ¿sí? sin más nada que mi ignorancia. ¿Sí? Un hombre de 60 años, de la tercera edad, que decía ante lo desconocido, Señor, yo soy un hombre de fe, pues aquí estoy, ¿verdad? Tú aprovéchame, yo no sé nada y aquí estoy. Y entonces fíjense, ese hombre ya de la tercera edad, pues se lanzó. Y entonces, como no tenía un instructivo, empecé a hacer las cosas a mi manera. Pero sin darme cuenta, yo estaba haciendo un nuevo camino. Un camino de relación de la iglesia ante esas entidades que dañaban, que perseguían, que comercializaban y que iban matando al migrante. Yo no sabía ni con quién me ponía, no sabía qué iba a pasar, no tenía ninguna certeza, ninguna garantía de nada. Y fíjense, sin darme cuenta, fui imponiendo una relación nueva, un estilo nuevo. Es decir, yo no iba a pedirle permiso a las autoridades, ¿sí? Yo solamente tenía una misión, que era ver qué pasaba con los migrantes. Entonces, lo primero que yo tuve la necesidad de ver qué estaba pasando. Y entonces, para saber qué estaba pasando, conocer la verdad, tuve que acercarme, tuve que meterme en el ajo. Yo no podía conocer la realidad leyendo un libro. Yo no podía conocer la realidad viendo un reportaje en televisión. Tenía que meterme. Y además meterme haciendo cosas que nunca se habían hecho. Perdón que lo diga, pero fue la misma migración la que me lo dijo. Y luego las personas que no estaban de acuerdo con lo que hacía que me lo dijeron. Y entonces yo me acerqué. Iba el operativo de migración, yo iba atrás de ellos. Iban los policías que los asaltaban con el pretexto de hacer el operativo, yo iba atrás de ellos. Y me llegaron a decir, ¿por qué no nos deja en paz? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué nos persigue? ¿Por qué no nos deja hacer nuestro trabajo? Yo les decía, a ver, ¿pero qué trabajo? ¿Qué es eso que no los dejo hacer estando yo? Si ustedes están haciendo su trabajo, no pasa nada que yo los observe. Yo soy encargado de cuidar a los migrantes, ¿sí? Y entonces tengo que estar aquí para ver qué están haciendo.
Yo no lo estoy impidiendo, que hagan lo que tengan que hacer. No estoy obstruyendo la justicia, solamente estoy viendo cómo lo hacen y qué hacen. Esto lo llevó obviamente a un rompimiento y un fastidio, pero yo no me separaba hasta que comprobé lo que estaba pasando. Una vez que me di cuenta de lo que estaba pasando, me di cuenta que no era suficiente el darles comida y una atención asistencial. Era necesario incidir políticamente para cambiar leyes. Y entonces me metí a otro ambiente, otro nivel, otra esfera, para conocer qué estaba pasando. ¿De dónde venía esa bolita de los ataques a los migrantes? ¿Por qué los querían comercializar? ¿Por qué los estaban secuestrando? ¿Por qué les hacían de todo? Y entonces me di cuenta que había un Estado, y después descubrí que había un sistema neoliberal capitalista, y después descubrí una dimensión a nivel regional de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Y también me pregunté lo que dice Rubén, ¿verdad? ¿Y dónde está la iglesia? Yo me preguntaba, ¿y dónde está la jerarquía? ¿Están haciendo esto con los migrantes y dónde están? ¿Por qué ellos no están? ¿Por qué los pastores están ausentes? ¿Por qué ellos están como ovejas sin pastor? Y muchas cosas me preguntaba. Pero después fui observando, sí se pudo hacer la incidencia política, la seguimos haciendo, y yo tuve que volverme experto en derechos humanos, y tuve que volverme experto, migrantólogo, como dicen ahora, ¿verdad? Me tuve que volver en todo eso, pero también, fíjense, me pude mantener. Cuando han pasado los años, yo me he preguntado, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué pasó? Y antes de contarles eso, quiero platicarles una anécdota que apenas en este mes me sucedió. Hace el año pasado me invitaron a dirigir unos ejercicios espirituales a una diócesis, a un presbiterio. Eran 170 sacerdotes, pero además con el obispo ahí, ¿sí? Toda la semana tener que ser yo mismo, tener que decir como yo pienso, las cosas como yo las veo, enfrente de un obispo y con 170 sacerdotes. Y yo desde el primer momento dije, voy. No me pregunten si me creí que era capaz o no capaz, si qué iba a pasar, si ese clero era conservador o era liberador, o no sé cómo. Yo me presenté. Desde el primer momento, Fuente Cámbaro, me sentí muy seguro, fíjense, muy seguro, segurísimo. Y yo llevaba la propuesta de un libro que voy a sacar, que se llama El Reino de Dios, replanteamiento total de la vida. Y yo se los fui a dar, lo que yo tenía, que son tesis nada cómodas para algunas personas. Pasó la semana, hubo un momento que yo dije, híjole, aquí va a tronar esto, porque sí se los confieso, dije, va a tronar esto en algunos puntos, ¿verdad? Sin embargo, pasó, yo terminé el apoyo con el obispo, platiqué mucho con él, un hombre muy humano, ¿verdad? Gerardo Díaz, y yo dije, terminé. Concluí toda la semana que me estuvieron escuchando, imagínense un padre Solalinde, que se formó de una manera muy distinta en una comunidad que entonces decían es una comunidad pirata, porque nos tuvimos que salir del seminario, faltando 3 años de concluir los estudios, y tomamos un camino diferente, el camino del cambio, el camino de estar desde otro punto de vista. No quisimos estar mirando desde el mismo punto donde todos miran. Entonces nos bajamos, salimos, fuimos con la gente, trabajamos y estudiamos, estudiábamos igual que todos al mismo nivel en el mismo instituto, pero desde otra perspectiva. Y eso nos cambió la vida. Ese Solalinde se pone de repente frente a un presbiterio. Es la segunda vez que me invitan a dar ejercicios a un presbiterio. Ahí estuve. ¿Por qué les platico todo esto? Yo terminé, hagan de cuenta, empezamos el lunes, terminamos el viernes a las 11 de la mañana. Yo empecé a las 9 mi plática, a las 11 estaba terminando y dije voy a largar mis chivitas porque a las 12 era la misa de clausura. Voy por mis chivitas, las llevo al carro, las dejo ahí con mis escoltas y me voy a la misa. Yo entro ya con mi alba y todo,
como cualquier hijo de vecino, porque yo en la semana el obispo había estado presidiendo y yo predicándole a él, predicando a los sacerdotes en aquella capilla tan hermosa. Hubieran visto todos escuchándome, ¿sí? Yo ahí en el centro. Cuando entro a la misa y empiezo a ver al obispo que ya estaba revestido y que estaba ya a punto de salir, de hecho salió, estaba yo entre mis compañeros y me veía a mí mismo y decía, híjole, ¿y ahora? ¿Tú estuviste aquí? ¿Tú estuviste toda la semana? ¿Tú hiciste todo esto? ¿Cómo? ¿Saben cómo me sentía yo? Como Superman con talidomida. Como que se me había acabado la fuerza, o Sansón sin su cabellera. Decía, ¿y cómo lo hice? A ver, y me puse a preguntar, cualquier sacerdote, además con una opinión diferente como la mía, se planta frente a un presbiterio, frente a un obispo y dice lo que piensa, lo que ha creído, lo puede decir. Y dije, no, esto no es normal, no es normal. Y entonces entendí una cosa, por eso se la estoy diciendo, entendí que yo no soy más que una persona común y corriente, con debilidades, con muchos puntos frágiles, pero ¿saben qué? Con la asistencia del Espíritu Santo. Ahí me di cuenta la diferencia, y créanmelo que podía darles todavía más ejemplos de esto. En una ocasión, cuando a mí me amenazan, ya lo he platicado muchas veces, pero me interesa decirlo, me amenazan de muerte un martes santo de 2007, el jueves santo es la misa del Crisma. Yo paso a la misa del Crisma sin saber siquiera que estaba ahí, porque me habían amenazado los Zetas, uno de los operadores de los Zetas. Entonces, yo le digo a mi obispo, deme la bendición, porque está pasando esto, y a lo mejor aquí acaba todo, ¿no? Pues me da la bendición, no le voy a contar los pormenores de ese diálogo que tuvimos, pero luego, pero antes de terminar con él, le digo, ¿sabe qué? Hay ahorita en este momento secuestros de migrantes. Yo quiero que me ayude, por favor, que me diga qué vamos a hacer, porque usted, que se lleva también con Francisco Ramírez Acuña, entonces era secretario de Gobernación de parte del PAN, y se llevaba de a cuartos, mi obispo anterior, porque también es panista. Y entonces le digo, dígame qué se puede hacer, y me dice, ya le dije, y me contestó que nada, porque esto se politizó y se necesita los votos del PRI para el apoyo de las políticas del PAN. Se hacen una a una. Entonces yo digo, pues entonces no se puede hacer nada. No, esto ya se politizó. Bien, yo lo voy a arreglar a mi manera. Entonces fui y busqué a ese grupo de secuestradores de migrantes, los busqué, y no querían, ¿verdad? No querían verse conmigo, pero me mandaron un conducto para amenazarme, y el mismo conducto que me habían mandado para amenazarme, yo lo mandé para decirles que quería verlos. Y me dijeron, estás loco, ¿cómo vas a verlos a ellos? Sí, diles que los quiero ver, ya que no podía contar ni con la ayuda del gobierno, ni con la ayuda del obispo. Digo, yo tengo que hacerlo a mi manera, que es donde le digo que no he recibido un instructivo, pero de alguna manera Dios te va diciendo cómo le hagas, si tú te dejas. Y no querían, pero fui. Me aceptaron, fui con ellos. A los 8 días fue en la semana de Pascua, una semana que me tuvieron en ascuas porque no sabía si aceptaban o no. Y me dijeron, sí aceptamos que vayas, pero te ponemos la condición. Nada de grabadoras, nada de llevar teléfonos, nada de que alguien nos siga. Si tú avisaste a alguien, ya no regresas. Y sí te lo decimos. Y no te garantizamos tampoco que tú vayas a regresar. Así quieres ir, así quiero ir. Y fui. Y obviamente me había despedido de mi familia, pues se quedó llorando, mi equipo también se quedó llorando, pues yo sabía que tenía que hacer eso. Y fui. Y efectivamente ahí estaban esa familia de secuestradores, y estaba el papá, muy enojado conmigo, de aspecto campesino, muy, muy enojado, porque por culpa mía, ¿verdad?, por andar de chismoso con la prensa, le había quitado al pobre la oportunidad de vivir en su casa, una casa de seguridad, me secuestraba. Entonces por 2 meses se tuvo que retirar el pobrecito y no pudieron trabajar en esa casa haciendo secuestros por andar yo de chismoso. Entonces me estaba reclamando eso. Enseguida estaba el joven, más joven de ellos,
insufrible, un madrina de la judicial, un tinterillo insoportable, de verdad, no se imagina qué desagradable. Estaban dos más que ni fu ni fa, y estaba otro que era el más joven de los migrantes, de los traficantes, esos secuestradores, ¿no? Y no les quiero decir esto nada más. Les dije, ustedes están haciendo esto, tienen 3 negocios, ustedes no, pero la ciudad sí. El asalto a los comercios grandes, narcotráfico y migrantes. Les dije, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no toquen a los migrantes. Yo les vengo a hacer un trato. No se metan con los migrantes, yo no digo dónde está la droga y no digo tampoco quiénes están haciendo los asaltos de los comercios grandes, porque yo no soy policía, a mí no me pusieron para eso, pero sí soy pastor y con ellos no se metan. Y ya saben lo que me dijeron, que me podían matar en ese momento. Le dije, pues si quieren matarme en ese momento, mátenme, pero matar a un sacerdote no es como matar a un perrito. Ya les dije muchas cosas. Pasó aquello, no me mataron, no les doy pormenores porque no hay tiempo, pero finalmente pasó aquello y al mes y medio, fíjense, por eso les cuento todo esto, porque al mes y medio yo tuve un sueño. A las 3 de la mañana tuve un sueño. Soñé que ahí en el istmo, en algún crucero, 2 hombres armados, como a las 3 de la tarde, nos apuntaban. Y me dio tanto miedo, pánico, que no sabía qué hacer, tenía yo como taquicardia. Y le decía yo al que estaba manejando, pícale, 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 vámonos. Y el que le picó fui yo porque yo desperté con taquicardia. Y me pregunté, a ver, ¿no que muy valiente? ¿No que no tenías miedo? A ver cómo explicas esto. Y entonces yo encontré la solución. El hombre que soy como cualquiera. Pero cuando se necesita que yo haga alguna acción extraordinaria, encuentro y tengo la asistencia del Espíritu Santo. Yo sé que mucha gente se va a reír, pero si yo hago lo que he hecho, es por eso. Y entonces yo concluiría diciendo que lo que ve la gente en mí es lo que ve como fruto de la acción del Espíritu Santo, ¿sí? No lo que hay adentro. El personaje podrán verlo como quieran, pero finalmente no es más que el producto de una acción de Dios. Adentro sigue estando el hombre, el personaje no me interesa. Por eso yo lo digo con todo respeto, cuando hacen comentarios acerca de mí, yo a veces me siento un poco incómodo, porque hacia mí yo digo, es que yo me veo hacia adentro y yo veo al hombre como un punto, pero lo que la gente ve es la obra de Dios en eso. Y concluyo diciéndoles que todo esto no es más que Dios que está caminando con los migrantes, Dios que está haciendo esta obra. Donald Trump va a pasar, los que están ahorita pegando de gritos porque los migrantes son un ataque más a su paranoia, ¿verdad? También van a pasar, todos vamos a pasar. Este mundo está caminando, está evolucionando hacia otras eras, hacia una cultura global, hacia una solidaridad global. En algún tiempo no existirán ni Peñas Nietos, ni Donald Trump, ni existirá la migración de aquí ni la migración de allá. Estamos caminando hacia una nueva concepción de familia global, donde no haya todos estos atropellos, esta violencia. ¿Y saben quiénes son los que nos están diciendo que este movimiento de transformación está ya en franco avance? Los migrantes. ¿Y saben quiénes son los que nos van a llevar a esa nueva era, ese quinto sol, esa etapa de la civilización global? Los migrantes. Ellos son. Ahora, si nosotros vemos parcialmente, no vamos a apreciar su sentido, pero si los acompañamos en general, vamos a ir descubriendo el sentido de la migración, que es para mí algo hermoso y esperanzador. Gracias. Bueno, a lo largo de estas 3 exposiciones se nos ha hecho, yo diría, una interpelación personal y profunda
desde la ciencia, desde la fe y el compromiso con la justicia. Seguramente todos aquí tendrán muchos comentarios, preguntas. Este es un evento que apenas inicia. Vamos a dar aproximadamente unos 10 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas, comentar de manera muy breve, para que luego haya una respuesta también breve por parte de los invitados de esta mesa. Tienen la palabra. Todos breves. Adelante. No tan breve. La pregunta es cómo pasar a la acción desde la academia. ¿Podrías repetir? Es que no sé, fue demasiado rápido. Sí, la pregunta es cómo los académicos, desde nuestro trabajo de investigación, podemos pasar a la acción política para cambiar la situación de los migrantes. Muchísimas gracias, Paulina. ¿Alguien más? Yo. Bueno, está claro, yo soy joven, ¿no? Y muchas de las veces jóvenes como yo estamos buscando lugares donde ayudar. Por ejemplo, yo estoy buscando un lugar donde hacer voluntariado y pues me ha resultado algo difícil encontrar un lugar. Por ejemplo, esas cuestiones de los migrantes sí me interesaría apoyar. Entonces me interesaría saber aquí en Juárez, dejando en claro que yo no sé de lugares de aquí, yo no soy de Juárez, ¿dónde puedo ir a ayudar? ¿Dónde puedo ir a hacer voluntariado? Sí, bueno, yo quiero comentar que con vergüenza el tema de la migración me debería de importar mucho. Tengo una biblioteca y ahora tengo una niña y he descubierto que varios de los niños que van a esa biblioteca son migrantes centroamericanos, pero es difícil ubicarlos porque están con actas falsas aquí en la frontera. Y quería saber dónde pueden encontrar información, porque aquí en el COLEF no tengo conocimiento que se estén tomando cuenta también estos migrantes que están por un tiempo y están esperando cruzar. Es nada más, quisiera saber si esa información también se está tomando en cuenta aquí en Juárez. Me saca de onda el doble sonido. El eco. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Pregunta? Adelante. La necesidad, híjole, si se escucha espantoso. O nada más yo me oigo. Bueno, ok. Estás transmitiendo, por eso se escucha así, pero es bueno, yo creo que ahorita la inquietud, ¿no? Y la pregunta, bueno, pues es la emergencia. Tenemos muchos años ante la emergencia de trabajar y la pregunta fundamental y la inquietud que tiene todo el mundo y uno lo lee en las redes y las discusiones, pues sí, es muy cómodo protestar desde tu casa frente a la computadora y hace poco recibí un comentario así y somos un país de cobardes, etcétera, ¿no? Pero creo que justamente esa es la respuesta que necesitamos. ¿Cuáles son los mecanismos para involucrar socialmente a la sociedad? La sociedad no está respondiendo a la violencia, no está respondiendo a pesar de décadas a la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces no podemos juzgar a la sociedad
que vivimos en una sociedad de cobardes, algo está pasando, porque el mismo Chomsky, por ahí lo leí en alguna conferencia que impartió, dice, bueno, pues el gran problema para mí es la militancia, cómo involucrarme si yo tengo que sobrevivir. Entonces, eso yo creo que es buscar los mecanismos para involucrar a la sociedad, y esta es una cuestión urgente. Gracias. ¿Alguien más? Padre Solalinde, usted plantea que cuando tiene que hacer cosas importantes, el Espíritu Santo lo asiste, pero ¿no sería en todo caso mejor que el Espíritu Santo actuara directamente con los secuestradores? Y la otra cuestión es, ¿qué podemos hacer todos aquellos a los cuales no nos asiste el Espíritu Santo? Porque finalmente no a todos nos asiste el Espíritu Santo y la situación tiene que cambiar. Bueno, entonces vamos a dar la palabra en el mismo orden a nuestros invitados. En primer lugar, doctor Jorge Bustamante. Muchas gracias. Como me pidieron que fuera breve, me voy a tener que referir a la pregunta inicial de que ¿qué se hace a través de la academia que pueda modificar el fenómeno? Yo diría que muy poco, pero sí algo. Y para abreviar, pues tengo que referirme a una experiencia personal. Nosotros hicimos investigación sobre la migración desde hace muchos años en Tijuana, y ahí encontramos una serie de prácticas de corrupción, de la manera en cómo las policías esquilmaban a los migrantes a partir de amenazarlos con llevarlos a la cárcel, obviamente apoyados en una pistola y apoyados en una placa, y estas extorsiones las pudimos calcular y las pudimos medir, y sumaban millones al día. Y esto lo publiqué en el periódico donde yo escribía en aquel entonces, y el gobernador de Baja California de aquel entonces fue a mi oficina y me empezó a reclamar, sacó su pistola y la puso sobre el escritorio, cosa que hacía con mucha frecuencia, y obviamente era nada más para intimidar, si no, no estaría yo aquí, y entonces me pidió que me retractara y me dijo, en mi estado no hay extorsión. Y yo le decía que pues las evidencias eran muy fuertes, le hablé de esas evidencias, y me dijo, necesito tu renuncia, era un viernes, el próximo lunes sobre mi escritorio. No, yo le dije, perdóneme señor gobernador, usted no es mi jefe, yo pertenezco a una institución de carácter federal, no estatal. Y entonces mi jefe está en la Ciudad de México, es el secretario de Educación. Y entonces me dijo, ya veremos. Y se salió igual de enojado de lo que había estado. Y obviamente yo corrí al día siguiente a ver a mi jefe en México, a contarle lo que me había pasado. Y el secretario de Educación me defendió muy hábilmente, además de apoyarnos en la construcción de lo que es ahora el Colegio de la Frontera Norte, incluyendo este edificio. Y yo me preguntaba en qué acción van a resultar nuestras investigaciones.
ya publiqué los resultados de lo que hemos descubierto en términos de la extorsión de la policía de Tijuana a los migrantes, del monto de las extorsiones, pero debe haber algo más. Y entonces propuse la creación de los grupos beta. Esta fue una idea del Colegio de la Frontera Norte. Y el objetivo central de los grupos beta era defender los derechos humanos de los migrantes, es decir, de protegerlos aún de las propias policías. Era una labor de protección. Y eso ocurrió en los primeros años de los grupos beta en Tijuana. Después se distorsionó y ahora aún más cuando los grupos beta están actuando en la frontera sur y donde ha habido desafortunadamente mucha corrupción. Pero lo que les quiero decir es de que a partir de las investigaciones que yo había hecho sobre la migración, propusimos la creación de una policía como fue creada en los grupos beta para proteger los derechos de los migrantes. Ese era el objetivo que nosotros propusimos. Y esto empezó a actuar y empezó a beneficiar. En un tiempo, los grupos beta de Tijuana se convirtieron en la policía más honesta del país. Esto no duró mucho tiempo, desafortunadamente, pero fue resultado de nuestras investigaciones que beneficiaron a muchos migrantes, que los protegieron, y esto pues obviamente era totalmente insuficiente y es algo que hasta la fecha pues yo trato de seguir haciendo en contestación a la pregunta de qué hacemos desde la academia. Ese es un caso. Muchas de las familias que inmigración está soltando, una vez que se hace los arreglos por autobús o avión para que puedan ir a reunirse con familiares en el interior de los Estados Unidos, nosotros los tenemos que llevar al central de autobús o al aeropuerto. Estaba llevando a una señora con su hijo al central de autobús y platicando con ella le pregunté, señora, ella era de El Salvador, señora, ¿cuánto le tuvo que pagar al coyote para que la trajera a través de México y Guatemala? Me dijo $3,500 por mí y $3,500 por mi hijo. Le dije, señora, es que usted reunió o consiguió los 7,000. Y luego me dice, sí, aparte de eso, tuve que pagar el brinco. Le dije, señora, ¿a qué se refiere el brinco? La cruzada de Juárez a El Paso. Pregunté, ¿y cuánto le cobraron por cruzarla del Paso, de Juárez a El Paso? Me dice, fueron otros $1,000 por mí y $1,000 por mi hijo. Desde entonces empecé a preguntar a otros inmigrantes, ¿se presentaron en el puente o se cruzaron por la malla, la frontera? Y todos aquellos que me dijeron que los coyotes los habían llevado a la malla, entonces me platicaron, nos cobraron $1,000, $1,500 por el derecho de subir esa malla de 14 pies y cruzarnos. La realidad es que si esa señora con su hijo se hubiera ido directamente al puente, inmigración la hubiera soltado de cualquier manera, pero el coyote se hubiera perdido $2,000. Así es que los coyotes están llevando a la gente a las mallas con la impresión de que tienen que tener mucho cuidado porque la patrulla fronteriza de los Estados Unidos los va a detener, los va a coger, pero nosotros sabemos
cómo hacerlo. Persona tras persona nos platicó. Subimos y cruzamos la malla, y una vez que nos cruzamos, el coyote nos dice: arréglensela, corran, y ya no tienen nada, pero cobraron su dinero. Nos llegan al albergue señoras que llegan con la piel cortada porque se cortaron en la malla. Ahorita estamos esperando a una señora de Guatemala con su niña de 14 años que se cayó de la malla y se quebró el cuadril, y va a llegar con nosotros en una silla de ruedas sin poder poner peso por varios meses, porque el coyote la llevó al cruzarse la malla. Cuando alguien hace la pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Para mí es muy importante asegurar que se pueda tener información correcta disponible al nivel de la base. Primero, que la gente sepa, si tu coyote te quiere llevar a la malla para sacarte más dinero, que sepas que tú te puedes ir a presentar directamente al puente. Número 2, que entiendas que si llegas al puente y dices que te estás muriendo de hambre, te van a deportar. Tienes que entender que ahorita la política está basada a través del miedo. Tenemos que entender la realidad que se están separando familias, que al cruzar corres el riesgo que aparten a tu hija de 18 años y que la encierren a ella. Recibimos a una señora de Guerrero con sus 4 menores y la mamá. Ella venía con el papá y con un hijo de 20 años. Ella traía un recorte del periódico, de la página de enfrente del periódico en Guerrero, donde estaba la foto, 2 fotos de su hijo de 18 años asesinado con los hoyos de la bala. Lo habían secuestrado, él estaba en su último año de bachiller, lo habían secuestrado y habían pedido 200,000 pesos y le habían dado un tiempo exacto para reunirlos. Empezó a vender, a pedir, a rogar, y reunieron 100,000 pesos cuando llegó el límite del tiempo y le llamaron: ¿dónde está el dinero? Les dijo: solamente tenemos 100,000 pesos, denos más tiempo. Y le dijeron: tráenos los 100,000 pesos. La señora fue a entregar los 100,000 pesos y les preguntó: ¿y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Le dijeron: vas a recibir una llamada. Pero está bien, vas a recibir una llamada. Ella no sabía que ya estaba muerto. Al fin, cuando recogieron el cuerpo y la conectaron con ella, y ella reclamó y lo sepultó, después recibe otra llamada: ¿y dónde están los otros 100,000? Es cuando ella realiza: nos tenemos que ir o van a matar a otros de mis hijos. Ella no sabía que al llegar a los Estados Unidos iban a apartar a su esposo y a su hijo de 20 años y los iban a encerrar a ellos. Así es que información es sumamente importante. La asesoría legal es sumamente importante, pero al nivel de la base. Quiero también que entiendan que cuando ella me estaba contando lo que le pasó, cuando me dijo, cuando fuimos a entregar los 100,000 pesos, cuando llegamos habían como 20, 25 hombres, todos en uniforme militar. Ahí entregamos el dinero. Gracias. Bueno, contesto de volada que la academia puede y debe informar.
tenemos una sociedad desinformada, por no decir a veces ignorante, que no lee, que no está informada, pero una feligresía también desinformada, ignorante, que no lee la Biblia, que no lee los evangelios, que no está enterada de muchas cosas. A este gobierno le interesa muy bien, y al sistema también, pero al gobierno sobre todo mexicano, le interesa tener gente desinformada, ignorante, para poder manipularla. Le interesa tener gente empobrecida para poder comprarle sus votos y seguir detentando el poder. Pero también necesita gente miedosa, con miedo, que le siembren el poder para poder controlarla. La academia definitivamente debe aportar datos, debe concientizar, pero junto también en coordinación con las instituciones responsables de educar que no están haciendo. Entre ellas, sobre todo, la Iglesia Católica, la escuela, que instruye pero no educa, no concientiza. Seguimos teniendo una educación bancaria de depósitos que no asocian y que no mueven a un cambio. Y también, desde luego, una evangelización, un adoctrinamiento, un barniz de cristianismo que se da muchas veces en las iglesias y que no está concientizando a la mayor parte de la sociedad. Entonces, educar. También quiero tener una palabrita respecto al Espíritu Santo. A veces me da miedo, fíjense, decir cosas que existen, cosas reales, en categorías viejas, categorías añejas, categorías con prejuicios. Decir Espíritu Santo suena como una categoría así, pues dogmática, que no dice nada. Pero toda persona que le interese el ser humano, que le interese, que luche por un cambio, que crea en que otro mundo es posible, ¿verdad?, que se conserve la vida, tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, es espiritual, como su nombre lo dice, pero es el principal agente de transformación en el tiempo y en el espacio. No es una categoría trillada. Todas y todos tenemos el Espíritu Santo. Es la doctrina que tiene la Iglesia Católica. No hay una persona que no tenga la gracia de Dios. Todos cuentan con la gracia de Dios, también los secuestradores. El problema está que no es la culpa del Espíritu Santo. Yo acabo de decir que el Espíritu Santo solo actúa, y Dios con todo su poder, donde se pueden conjuntar la libertad humana, la conciencia, la voluntad, la fe, el amor, la docilidad, para dejarse conducir. Yo un día, y eso nunca, bueno, creo que al menos Felipe Calderón nunca lo pudo entender, cuando en Coatzacoalcos, Veracruz, yo pedí perdón a los Zetas, cuando estaban en su apogeo, y pedí perdón para desenmascarar la culpabilidad que tenían instituciones. Yo dije, en este lugar donde se están haciendo el mayor número de secuestros, Coatzacoalcos, Veracruz, yo pido perdón a los Zetas. No pido perdón por lo que han hecho, porque han sido el cártel más sanguinario y más desgraciado que ha habido. ¿Sí? Yo no pido perdón por eso, sino porque, primero, antes que victimarios, fueron víctimas de una familia que no los formó, que no les logró dar ese amor, ese respeto al ser humano. Les pido perdón por la familia que les falló. Les pido perdón por la escuela, porque todos pasaron por la escuela, que los instruyó y no logró formarlos en la dignidad, en el valor de la dignidad del ser humano, el respeto a la vida, la buena convivencia, todo eso. Pido perdón porque todos ellos, les aseguro, los zetas, zetitas y zetones, son católicos, y algunos de ellos han sido hasta padrinos y no sé qué. Entonces pido perdón por esa iglesia que no lo supo educar, que no lo supo formar. Ellos también pasaron por ahí. Y obviamente pedí también perdón por el gobierno y por el sistema capitalista, que igual no los pudo salvar. El Espíritu Santo es el agente más innovador que se puedan imaginar, más revolucionario, más transformador.
Si por Él fuera, ahorita en este momento tuviéramos otro mundo. Sin embargo, Él tiene que someterse al ritmo de las conciencias. Por eso hay que formar las conciencias con una buena información para que esto cambie. Dios, sepámoslo, no es paternalista, no va a venir a hacer nuestro trabajo, no va a sustituir nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestra decisión. Si nosotros jalamos parejo con Él, Él jala parejo y va hasta los límites que dé nuestra misma condición humana. Pero si no, no lo va a hacer. El Espíritu Santo es más subversivo y no le pide permiso ni al Papa ni a nadie para hacer lo que tiene que hacer. Por eso me cae bien. Bueno, terminamos entonces ya esta mesa. Quiero decirles, hay un receso hasta las 14:30, 2:30 de la tarde, y continuaremos con la mesa Políticas Migratorias, Restrictivas y Punitivas. Muchas gracias a todos.